Hola amigos, yo espero que todos se encuentren muy bien. Hoy en este video quiero hablarte de 5 síntomas de agotamiento emocional que genera la convivencia con un narcisista patológico, sea hombre o sea mujer, y sea en cualquier tipo de vincularidad humana, sea en una relación de pareja, en una relación familiar, laboral y hasta de amistades. Es indistinto. Convivir con una persona llena de conflictos, con un narcisista patológico, generan efectos psicológicos muy importantes. El estrés, el complejo post-estrés traumático, no solamente se vive en medio de la relación, sino que las consecuencias también se viven hasta un tiempo determinado después de haber puesto contacto cero con esa persona narcisista patológica. Soy María Cecilia Puibó, soy Master Trainer en Programación Neurolingüística, soy counselor y también abogada. Si es la primera vez que estás en este canal, te doy la bienvenida. Te invito a que te sumes a esta comunidad para que seamos más los que difundamos este tema y que actives la campanita de YouTube para que te notifiquen de los distintos videos que voy publicando. Los narcisistas patológicos tienen un perfil manipulador, abusador, explotador y son personas sumamente egocéntricas. Tienen un gran egoísmo y por ese egoísmo se convierten en personas demandantes. Le demandan una atención exclusiva al otro, sin dar nada a cambio. Estas personas no conocen ni aceptan la reciprocidad. Todo lo que ellos exigen es todo lo que ellos nunca le darán a sus víctimas. Pero estas personalidades tan carentes de empatía generan una alta tensión en cualquier vínculo, en cualquier relación humana. Y esto, por supuesto, va generando en las personas que conviven con ellos distintas consecuencias psicológicas. Son muchísimas las consecuencias y los efectos que genera vivir con un narcisista patológico. Y cada persona lo va a gestionar o lo va a sufrir de una manera determinada y puede ser hasta diferente. No todas las personas reaccionan iguales, pero sí queda claro que las relaciones tóxicas generan un gran estrés, porque las relaciones se basan en un estilo de apego inseguro e insano, en que la persona vive en una montaña rusa, en la que la víctima tiene que soportar cambios bruscos de humor, cambios bruscos de estados emocionales, donde tiene que soportar todo lo que le haga el narcisista, hasta que llega un momento que, sintiéndose asfixiada la víctima, decide poner contacto cero. Pero a lo largo de la relación se van generando distintas consecuencias. En este video simplemente les voy a nombrar 5, nada más. Hay muchas, pero les voy a indicar por una cuestión de tiempo 5 efectos muy comunes que se producen en toda relación tóxica con estas personas. Uno de ellos son los flashbacks. Los flashbacks son esas escenas que han sido traumatizantes, que a la persona se le viene a la mente de una manera irruptiva, sin que lo desee. De repente esa persona tal vez esté descansando, tal vez esté alejada incluso de ese narcisista patológico por cualquier razón, pero en sus momentos de soledad le aparecen y desaparecen en una forma espontánea distintas escenas de hechos que han sido traumáticos. Son una secuela de hechos pasados que aparecen de un minuto al otro. Ahora, esto no es casualidad, es producto de lo que la persona vivió y tuvo que reprimir, tuvo que aguantar
para poder seguir sosteniendo un vínculo. Tal es así que hasta luego de poner un contacto cero con ese narcisista patológico, pueden muchas personas durante mucho tiempo, años incluso, tener esos momentos de flashback, es decir, esos recuerdos de esos malos momentos que ha vivido con el narcisista. Y lo malo es que al vivirlo los revive de una manera muy intensa y siente el mismo sufrimiento que ocasionó o que vivió en el momento en que se desataron estos hechos. Los flashbacks son esas imágenes de escenas que han quedado grabadas en la persona y que no puede olvidarlo, es algo involuntario, no lo sabe manejar bien la persona, no puede manejarlo, necesita una ayuda para eliminar poco a poco esos flashbacks. Este es uno de los efectos que produce una relación con un narcisista patológico, hombre o mujer, los famosos flashbacks. El segundo efecto, el segundo síntoma que generalmente producen las relaciones tóxicas con estas personas es lo que se denomina los triggers. Trigger es una palabra inglesa que en psicología se utiliza como sinónimo de detonante, de desencadenante emocional ante ciertos estímulos. Todas las personas recibimos estímulos a través de nuestros 5 sentidos. Los 5 sentidos sensoriales son la vista, el oído, el olfato, el gusto y el tacto. Es decir, todo aquello que viene del mundo externo es un estímulo y lo recibimos a través de la vista, del oído, también del tacto, del gusto y del olfato. Y esos 5 sentidos captan ciertas situaciones que cuando son traumáticas, cualquier hecho externo que la persona reciba e identifique con aquel sufrimiento que ha recibido y que ha percibido con sus 5 sentidos, le detona un malestar emocional, una angustia emocional. La persona ya ha vivido en el pasado situaciones sufrientes, pero los triggers significan detonantes, o sea que estímulos externos nos detonan una emoción negativa, algo sufriente que es del pasado. Por ejemplo, les doy un ejemplo para que lo visualicen bien. Supongamos que una persona de niño vio incendiarse su casa, estaba con los padres y se le incendió la casa. Y eso quedó marcado en su memoria y guardado. Pero de adulto, esa persona puede sufrir lo que se llaman los triggers, que son esos detonantes emocionales que le surgen en base a un estímulo externo. Por ejemplo, esa misma persona que ha vivido un incendio en la casa, de repente, si está en un lugar cualquiera y simplemente siente un olor a quemado, o una imagen o algo que le recuerde al fuego que vio cuando era niño, entonces la persona entra en una especie de desequilibrio emocional porque se le gatilla esta emoción. Es involuntaria también, es una consecuencia de lo que ha vivido. Entonces, cuando una persona estuvo en un vínculo traumático, sea con sus papás, su mamá, con algún hermano o con un cuidador o en una relación amorosa y ha sufrido abusos, ante cualquier estímulo externo que le haga recordar o que le detone, que le despierte un recuerdo de aquello que vivió, que puede ser a través de una imagen, por eso le hablaba de los 5 sentidos sensoriales, puede ser también a través de olores, puede ser también por el tacto. De repente una
persona que ha vivido una relación tóxica, una relación con violencia psicológica y física, en algún momento tal vez una persona inocentemente, una amistad o un compañero de trabajo o cualquiera, por una cuestión sencilla, de repente le toca parte del cuerpo, el hombro, porque le quiere abrazar, pero la persona en ese momento, ese contacto con la piel, esa sensación sensorial a través del tacto, de repente le recuerda y le introduce en su mente esto que se llama los triggers, es decir, un desencadenante de una situación emocionante sufriente. Y entonces esa persona siente como un rechazo, se desestabiliza emocionalmente, aunque esa amistad que de repente quiso abrazar a esta persona que ha vivido un abuso psicopático o narcisista, no tuvo la intención de abusar, sino que simplemente le pudo haber dado una palmada en los hombros. Pero a la persona se le dispara, se gatilla una emoción fuerte y tan sentida que la llega a percibir como si fuera actual. Se dice que en realidad esto lo que esconde es una realidad, valga la redundancia, subyacente del inconsciente. ¿Por qué? Porque el hecho, el detonante, el estímulo externo ocurre en el presente, pero lo que lo lastimó, lo que le hirió a la persona a través de esos 5 sentidos de oído, vista, tacto, gusto o olfato, fue en el pasado. Pero ese pasado, por eso se dice que queda subyacente, guardado en el inconsciente. Y ante cualquier estímulo de imagen, de escuchar una canción, de escuchar una música, que a lo mejor esa música le trae un recuerdo horrible de un sufrimiento o de algo que padeció, solamente de escuchar un pedacito de esa música, la persona le aparece y vivencia eso que se llama triggers. O sea, el trigger es un detonante, algo que desencadena un estado emocional del pasado, pero que se vive en el presente y de tal manera que vuelve a sufrirlo como en aquel entonces. Esto es uno de los efectos de haber vivido un abuso narcisista o un abuso psicopático. Otro de los síntomas más característicos de haber vivido un abuso narcisista o psicopático, de haber transitado relaciones tóxicas y vínculos traumáticos, son los ataques de pánico. Antiguamente los ataques de pánico eran llamados ataques o crisis de angustias, porque los ataques de pánico también irrumpen de una manera inconsciente en la persona en situaciones que no se compadece con la realidad que está viviendo. Por ejemplo, la persona puede estar de vacaciones, incluso disfrutando un buen momento, y algo también le detona un ataque de pánico. Antiguamente, como les decía, se le llamaban crisis de angustia. Ataques de pánico que, si bien son evidentemente emociones psicológicas conflictuadas, de sufrimiento, que han quedado guardados en el inconsciente, producen efectos también físicos, porque la persona en estado de ataque de pánico siente y percibe que se puede llegar a morir en cualquier momento, o volver loca, o le genera arritmia. Esos ataques de pánico se traducen en lo somático, en lo corporal. La persona empieza a transpirar, a sentirse mal, se convence y cree que puede llegar a morir en cualquier momento o volverse loca.
la persona internaliza una situación, un estado de angustia que es producto de haber vivido un estrés muy traumático y se siente mal físicamente, hasta incluso ataques de pánico. Hay gente que se desmaya. Es decir, esto es un efecto psicológico por traumas vividos desde la infancia o de la adolescencia o de la adultez o de vínculos traumáticos. Los ataques de pánico producen consecuencias físicas, como todo lo que es el estrés termina generando hasta enfermedades físicas, porque todos sabemos que el ser humano es cuerpo, mente y alma o espíritu, y se interrelacionan. Lo que el cuerpo va soportando, la mente humana también lo va padeciendo y luego va somatizándolo, se retroalimenta, es un conjunto. Las emociones inciden en nuestro bienestar físico, es innegable esto. El cuarto síntoma, muy característico también de estar viviendo en una relación tóxica o de haber vivido, incluso, insisto, pueden haber pasado años de contacto cero, es el sufrir insomnio, ese sueño que es muy liviano y que se despierta la persona a las 3 o a las 5 de la mañana sin saber por qué y sin tener motivo. Son en realidad ese mal dormir, ese descanso que está muy afectado, es un insomnio crónico que la persona no puede identificar bien, así como también pesadillas recurrentes. Vuelve a soñar las mismas cosas y se despierta con pesadillas. Todo esto es una consecuencia, es un síntoma de haber vivido abusos psicológicos, abusos emocionales. El quinto síntoma que les quiero mencionar es también los distintos cambios de estados de ánimos de la persona. Sin querer, esa persona ha vivido en una tensión nerviosa tan grande, producto de haber vivido con una persona llena de conflictos, de inseguridades. La persona también adopta eso porque fue el cable a tierra de una persona con trastorno. Entonces comienza a aparecer estados de ánimos cambiantes. De repente esa persona se despertó y se levantó muy contenta, tuvo alegrías en el trabajo y ya puso contacto cero en esa relación tóxica durante años, y sin saberlo, sin entender por qué, se entristece y se pone a llorar. Estos son estados de cambios emocionales que sufre una persona. Todas estas situaciones es lo que también actualmente se le dice el síndrome del complejo post-estrés traumático. Es decir, ese estrés que se ha vivido tan traumáticamente genera unas consecuencias no solamente en la mente psicológica, sino también en nuestro cuerpo, en nuestra salud física. Y por eso el estrés también enferma. Por eso estos síntomas de haber vivido situaciones de hartazgo, situaciones de conflicto permanente, situaciones que han producido un agotamiento emocional tan grande en una víctima, trae consecuencias físicas y psíquicas. Ahora, nos preguntamos, ¿tiene solución esto? ¿Cómo podemos superar? ¿Existe algo para cambiarlo? La respuesta es positiva, gracias a Dios. Sí se puede mejorar. Hay distintas psicoterapias, hay distintos tratamientos psicológicos, cognitivo-conductual. Hay distintas disciplinas que nos ayudan a poder gestionar esas emociones negativas que hemos recibido durante años, o aunque no hayan sido durante años, que han sido emociones muy fuertes, muy traumáticas para las personas que se han marcado a fuego. Hay distintas disciplinas que nos van a enseñar a poder gestionar este tipo de cosas. Lo más importante es
tratar de identificar estas emociones negativas, pedir un diagnóstico de qué se trata y obrar en consecuencia para darle un tratamiento, para solucionarlo, para poder gestionarlo, manejarlo bien. Y como les decía, hay distintas disciplinas, hay muchos caminos. La mayoría se basan en la respiración, en hacer ejercicios de respiración. Los ejercicios de respiración, están incluidos en las meditaciones, también en el yoga. Existe también disciplinas como mindfulness, que son disciplinas que, en realidad esta palabra mindfulness inglesa quiere decir una conciencia actual, conciencia plena, es decir, una disciplina que trata de orientar a la persona en la actualidad en que vive, en la realidad actual, para que la persona aprenda a distinguir que eso que está sintiendo ya sucedió en el pasado. Porque desde un punto de vista existe una sola realidad en la vida humana. El pasado es una realidad que ya pasó, que fue, y el futuro no la sabemos, es incierta, está por venir. El estado en que tenemos que tratar de vivir es el presente. Y mindfulness es una disciplina que enseña a tratar de tener una conciencia plena en el presente, para poder gestionar aquellos recuerdos traumáticos y poder encasillarlos y ubicarnos, retrotraernos al presente y decir, bueno, eso fue lo que viví cuando era chico, eso fue lo que viví con tal pareja, eso fue lo que viví con padres psicópatas o narcisistas, pero hoy mi realidad es otra. Mindfulness es una de las disciplinas que se recomiendan mucho para ayudar a manejar y dominar los ataques de pánico, el insomnio, los flashbacks, los triggers, los cambios de estado emocional sin razón. El yoga basado en una respiración, también caminos espirituales. En definitiva, una de las cosas que se recomienda es la socialización con otras personas, conectarse con otros que le ha pasado lo mismo, porque lo que se pretende es que la persona se vuelva a reconectar en su ser interior con su presente, que aquello que vivió en el pasado lo deje atrás y que no sea una preocupación constante en el futuro. Porque el único momento que existe es el hoy, aquí y ahora, el presente. Claro que todos nos preocupamos por el futuro. Es necesario hacer una previsionar, o sea, prever en nuestro futuro, cómo llegaremos a nuestro futuro económicamente, socialmente, en todos los aspectos. Lógicamente necesitamos proyectarnos en un futuro, pero el tema es no vivir bajo una obsesión de lo que me puede pasar mañana. Si tuve una relación tóxica, el tema, lo bueno es tratar de sanar emocionalmente para no pensar que mañana voy a vivir una situación igual o peor. Entonces necesitamos pararnos en el aquí y ahora, en el presente. Esto es lo que tenemos que aprender. Gracias a Dios se logra con terapias, con distintos caminos espirituales también, o caminos de simple autoayuda. Leyendo, aprendiendo, como hacemos ahora, video tras video, viendo testimonio de los demás, cómo lo superaron, internalizando cómo hizo el otro para superar semejantes abusos. Por eso es bueno leer los testimonios que todos van dejando en todos los canales, en todos los videos que hablan de estos temas, porque el testimonio del otro es una realidad y que lo podemos volcar, lo tomamos positivamente para nuestra propia vida. Entonces, gracias a Dios estos temas son solucionables. Todo es muy subjetivo y muy personal. Cada persona llevará su tiempo para hacer un proceso de sanación emocional, pero que se puede, sí se puede. Así se los digo, lo confirmo, sí se puede. Cuando hay actitud, voluntad y compromiso para mejorar, se puede mejorar y dejar atrás todo lo vivido. No va a borrarse lo vivido, por supuesto que no, el pasado es pasado.
Lo que se vivió, no se puede borrar. Pero sí podemos cambiar el presente y por lo tanto también el futuro. Bueno amigos, esto es lo que quería decirle en este sencillo video. Espero que les sea de utilidad. Si es así, les pido que dejen sus comentarios en la caja de comentarios para que entre todos podamos leer los distintos testimonios, cómo después de incluso el contacto cero siguieron apareciendo esos efectos, cómo se sanaron, qué hicieron al respecto, para que entre todos nos ayudemos y podamos hacerle frente a esta pandemia que es el narcisismo patológico. Yo me despido de ustedes, les mando un abrazo virtual, pero desde el corazón como siempre lo hago, y nos vemos, si Dios quiere, en el próximo video. ¡Chao!